¿Qué tal, chicos? Les voy a dar una recomendación. Al finalizar la semana 6, ustedes van a tener la prueba unificada respecto al progreso 1, pero en esta prueba unificada ustedes van a tener lo que son análisis de datos, también van a tener una parte de introducción a las probabilidades, y entonces ustedes deben recordar en análisis de datos todos los ejercicios que se han venido realizando. Por ejemplo, tablas de frecuencia o realizar las tablas de frecuencia, los histogramas. En las tablas de frecuencia, ustedes siempre deben tener en cuenta que en la primera sección van a tener los datos que les van a dar. Los datos son los eventos que se realizan. Pueden ser mediciones de temperatura, toma de tiempo de minutos, de estatura, calificaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Ustedes van a tener siempre los datos. Luego aquí, en la siguiente columna, van a tener lo que es la frecuencia absoluta o la frecuencia individual. Si yo tengo una medición, por ejemplo, estoy midiendo la temperatura de un cuarto, tengo 37 grados, 38 grados, etcétera, y digamos que las mediciones son 50 datos y 37 grados se repite 4 veces, entonces yo tengo que la frecuencia absoluta de 37 grados va a ser 4. Si 38 se repite una vez, tendría una única vez. Luego, yo voy a tener la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada simplemente es la suma de las frecuencias. Debemos recordar, aquí va la primera, luego sumo con esta, 4 con 1, y aquí me queda 5. Digamos que aquí yo tengo 39 grados y tengo solo una vez. Se suma 5 más 1, 6, y así sucesivamente. Algo que deben recordar es que al sumar el total de las frecuencias absolutas, yo aquí voy a tener el número de datos. Digamos que yo tomé 50 veces las mediciones de temperatura en un cuarto. Entonces voy a tener el número 50. Al hacer las frecuencias acumuladas, yo voy a tener aquí igual, el mismo dato. Luego de ello voy a tener la frecuencia relativa. La frecuencia relativa hace referencia a la frecuencia absoluta, entonces va a ser n sub i sobre el total de datos que yo tengo. ¿De acuerdo? En este caso simplemente sería dividir 4 sobre 50 en forma decimal. Luego voy a tener la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada que se denota así. Este caso va a ser la frecuencia acumulada sobre el total. De esta forma es la que nosotros podemos construir la tabla de frecuencias o una distribución de frecuencias. Hay muchas veces que nos piden también encontrar clases o el número de clases que nosotros debemos tener. Ahí debemos tener ciertos criterios. Por ejemplo, cuántas clases debemos o cuántos intervalos de clase debemos construir. Por lo general, o en la mayoría de casos, se toma 2K mayor al número de datos. Si mi número de datos es 50, lo que yo voy a tomar es 2K mayor a 50. Para encontrar esto, voy a decir que K debe ser mayor al logaritmo en base 2 de 5. Ese valor, el que me salga, debo aproximarlo al inmediato superior o al inmediato inferior y será el número de intervalos de clase que yo voy a construir. Otra forma, y después de eso, también nos piden encontrar muchas veces el intervalo de frecuencia. Los intervalos de frecuencia debemos recordar que se encuentran con los valores máximos menos el valor mínimo sobre K. De esa forma yo encuentro el intervalo de frecuencia y es donde yo puedo construir los intervalos de frecuencia que normalmente se les describe de esta forma. Aquí son los datos, tengo un L inferior, luego tengo aquí un L inferior más el intervalo de frecuencia, aquí tengo el L inferior más el intervalo de frecuencia que le voy a llamar un L1, ¿ya? Esto le llamo un L1, luego tengo L1 más un K, perdón, aquí tengo L1 y aquí tengo un L1 más un K que le voy a llamar un L2. Y así sucesivamente las veces que tenga K. Aquí me toca ver la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, donde la frecuencia absoluta va a ser las veces que se repiten los valores en este intervalo. ¿De acuerdo? Eso es respecto a los intervalos de clase. Luego también teníamos que analizar histogramas. ¿Cómo se realizaban los histogramas? Los histogramas, por lo general, o en la mayoría de casos, siempre se realizan el número de datos o los datos, aquí sería el número de datos, o los datos que tengo pueden ser minutos, temperatura, horas, etcétera. Y aquí siempre es la frecuencia. O puede ser también la frecuencia relativa o la frecuencia acumulada. Luego también teníamos que muchas veces graficar
los diagramas de caja. ¿Cómo se realizaban los diagramas de caja? Nosotros debíamos de encontrar primero el rango intercuartil. Los rangos intercuartiles por lo general se denotan. Si nosotros tenemos un rango de datos, buscar la cantidad de datos. Por ejemplo, tenemos 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos 5 datos y yo quiero buscar los rangos intercuartiles. Entonces el Q1 va a corresponder a un P75, un P25, un Q2, por lo general es P50 y este corresponde a la mediana en la mayoría de casos, y un P3 corresponde a un P75. Entonces, para poder encontrar los rangos intercuartiles, yo debo recordar esta fórmula, que es K por el número de datos que voy a examinar en mi tabla de frecuencias sobre 100. Y esto es igual a un J más R. Cuando yo resuelvo este problema, siempre me va a quedar, muchas veces me queda un valor decimal. Por ejemplo, si yo resuelvo, me puede quedar 2.5. Y esto es igual a J más R. Lo que yo debo hacer en estos casos es este valor expresarlo en un entero más la suma de un decimal. Yo lo puedo ver como 2 más 0.5 igual a J más R. Por lo tanto, J va a ser el valor de 2. Entonces, ¿cómo encuentro mi rango intercuartil? Por ejemplo, eh, yo tengo que Q1 va a corresponder a X sub J más 1. Por lo tanto, aquí como J vale 2, en este caso sería X sub 3. Si yo tengo más datos, sería 1, 2, 3, sería el Q sub 1, el primer rango. Luego yo puedo encontrar para el siguiente caso, que sería P50, simplemente reemplazo 50, 50 por los datos que yo tenga, dividido para 100 y me va a salir igual. Un número puede ser decimal o puede ser entero, pero J siempre va a tomar el número entero. En este caso, nosotros reemplazamos aquí J y el valor que tengo aquí es el valor que me asigna el rango intercuartil. Si digamos que aquí está 5, sería x1, x2, x3, x4, x5, sería el otro valor. Y así sucesivamente los datos que tenga. ¿Para qué me sirve eso? Yo puedo encontrar el rango intercuartil, por lo general se escribe así, o hay muchas veces que le cambian debido a las notaciones en inglés, sería el Q máximo, que sería el Q3, menos el Q1. De esa forma yo encuentro el rango intercuartil. Y eso también me sirve para poder determinar los valores mínimos, los valores máximos y la media de un diagrama de caja. Luego, simplemente aquí nos quedarían los datos o los datos que debemos poner. Y aquí de hecho ya el diagrama de caja son los datos. ¿De acuerdo? Y eso es todo respecto al análisis de datos. Ahora, en la introducción a las probabilidades. En la introducción a las probabilidades, yo debo recordar los conceptos básicos, como la teoría de probabilidades simplemente es una abstracción de la teoría de conjuntos. Nosotros tenemos eventos, los cuales son resultados de experimentos que nosotros estamos realizando. Los eventos por lo general se lo asocian a un conjunto denominado espacio muestral. Podemos tener un evento omega i, el cual puede ser la medición de temperatura, puede ser el lanzamiento de un dado o de una moneda, y yo voy a tener un espacio omega que va a ser un conjunto de eventos, digamos omega 1, omega 2, omega n. Esto siempre yo voy a tener un evento, un espacio muestral de los eventos que puedo tener ahí. Luego de ello debo recordar las probabilidades de un espacio muestral finito, perdón, de un espacio muestral infinito va a ser 1 siempre. Igual, tengo las operaciones con conjuntos. Yo sé que la unión A, unión B, yo le puedo ver como una probabilidad y esto puedo verle como la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersecado B. Si los eventos no son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa mutuamente excluyentes? Significa que el uno no depende del otro. Pero si son mutuamente excluyentes, esta probabilidad simplemente es cero. Igual tenemos otras propiedades de A complemento, que va a ser 1 menos la probabilidad de A. ¿De acuerdo? Entonces debo recordar estas propiedades básicas. Igual, en la propiedad discreta, yo sé que un conjunto infinito o valores infinitos de mi probabilidad, la sumatoria desde i igual 1 hasta infinito de la probabilidad de un omega i siempre va a ser 1. ¿De acuerdo? Igual, si yo tengo una probabilidad continua, yo debo realizar la integral entre 0 y el valor omega que esté buscando de una función de probabilidad omega respecto a omega de la integral de 0 a infinito de una función de probabilidad de omega
y esto sería mi probabilidad de omega. ¿De acuerdo? Esas son las formas o los conceptos básicos que se deben tener en cuenta para poder realizar, ya que en la prueba unificada de progreso 1 les van a tomar análisis de datos, conceptos y teoría, igual las introducción a la probabilidad.